bendiga. Buenos días. Damos gracias al Señor nuestro Dios por este día 29 del mes de junio del año 2026. Como siempre decimos, día único e irrepetible en todo el devenir de nuestra historia. Jamás volveremos a vivir un día como este. Así que aprovechemos y disfrutemos de todas las bendiciones que el Señor nos ha dado y nos ha preparado para este día. En el día de hoy yo quiero disertar con relación a un versículo bíblico que se encuentra en Romanos capítulo 8, verso 28, que dice: y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Bueno, este verso es una de las promesas agradables y reconfortables que tenemos. De las tantas promesas, la Biblia contiene más de 8,000 promesas. Y esta es una de las más agradables, de las más reconfortables. Pues nos ayudan a que en cualquier circunstancia por la que estemos atravesando, sabemos que de alguna manera Dios transformará en bienestar en caso de que lo que esté aconteciendo sea negativo. En el caso de Venezuela ha sido muy doloroso ver lo que ha estado sucediendo, muy triste, y saber que todavía sepultados en los escombros de todos esos edificios que colapsaron, hay muchas personas que están aún ahí, que abrigamos la esperanza de que se mantengan con vida y que puedan ser rescatadas. Pero la verdad es que acogernos a esa promesa en tales circunstancias resulta algo muy difícil. Una catástrofe de esa magnitud donde miles de personas ya han sido reportadas como muertas. Según los últimos reportes que se han dado, más de 1,400 personas han sido declaradas ya fallecidas a consecuencia de ese terremoto, pero hay más de 50,000, según estuve mirando en los noticieros, que están desaparecidas, y si están desaparecidas es porque una gran cantidad de esas personas todavía están bajo los escombros. Entonces, lo que se presagia no es nada agradable con estos desaparecidos. Entonces ahí resulta un poquito muy difícil uno entender que estas cosas sucedan y que puedan generar algún bienestar. Pero la palabra de Dios es fiel, la palabra de Dios es verdadera. Y a veces, para poder, no sé, enderezar algunos caminos que están torcidos, el Señor muy penosamente tiene que valerse de permitir, porque no es Él que causa este tipo de situaciones, porque nada que sea malo, desagradable, puede venir de Dios. En Dios todo lo que hay es bueno. Todo lo malo, todo lo que genera dolor para el ser humano, no viene de Dios, eso viene del adversario de Dios. Él es que provoca todo este tipo de males. Y tenemos el ejemplo de Job. Job era una persona que vivía tranquilo, vivía en paz, vivía bien, con toda su familia, con toda su riqueza. Y cuando Satanás va y se acerca a Dios y le dice que Job le sirve a Dios y es fiel a Dios porque tiene todas esas bonanzas. Entonces Dios le permite a Satanás que someta a una prueba que yo creo que ser humano jamás ha pasado por una prueba tan terrible como la que pasó Job. O sea que quien causó los daños fue el enemigo, Satanás,
con el permiso de Dios. Dios lo permitió para hacerle una demostración a Satanás de que Job era un hombre íntegro, a pesar de que se viera envuelto en situaciones sumamente difíciles. Y así sucedió. Entonces, ¿cuál fue el bien que resultó para Job después de haber atravesado todas aquellas pruebas que humano jamás haya visto? Que Job, que decía conocer a Dios antes de las pruebas, y le servía a Dios y oraba a Dios y agradecía a Dios por todo lo que tenía, resulta que cuando pasan estas pruebas, él tiene que reconocer que realmente ahí, en ese momento, después de las pruebas, es cuando real y efectivamente él llegó a conocer en la justa dimensión a Dios. O sea, que este fue el bien que se le extrajo a esas pruebas por las que atravesó Job. O sea, él conoció a Dios, como él mismo lo confiesa más adelante, cara a cara. De manera que hay que creer. Es un poco difícil creer, pero pasado el tiempo podríamos llegar a conocer realmente, después de una mala experiencia, entonces ver cuál es lo positivo de haber pasado por eso. Pero si es en Dios, siempre tiene que haber alguna lección positiva que extraer de esas situaciones por las que se tiene que atravesar. La palabra dice también que en este mundo vamos a tener aflicciones, pero que confiemos, que creamos, porque Cristo venció y venció por nosotros. Si Él venció, nosotros también. Me recuerda una historia narrada por un predicador. Él se dirigía muy tranquilo, caminando por las calles de una ciudad, hacia un lugar donde le correspondía predicar. Él había sido escogido para que llevara el sermón, la predicación esa noche. Y él va muy calmado, transitando por una de las calles de esa ciudad, cuando de repente un perro comienza a ladrarle. Yo creo que esta experiencia, lo que vivimos en ciudades donde hay animales, como le llamamos nosotros popularmente, realengos, nos ha pasado eso, que de repente uno va caminando y un perro comienza a ladrar. Pero cuenta el pastor que al poco rato él lo ignoró a ese perro, porque lo mejor que se puede hacer es ignorarlo, seguir caminando normal. Pero mientras él hacía eso, pues vinieron otros perros. Y dice él que en poco tiempo ya él tenía toda una bandada de perros detrás de él ladrándole. Él no tuvo más remedio que correr, porque hay perros que se envalentonan. A mí me pasó en una ocasión que yo, tratando de ignorarlo, eran como 3 perros, hubo uno que me brincó encima y me mordió, me rompió los pantalones. Él entonces corrió, y corriendo, y los perros detrás de él. Ahí fue que ellos se envalentonaron, cuando ellos vieron que el pastor corrió, y lo corretearon, y finalmente él tuvo que entrar la primera puerta que él vio abierta por ahí para escapar de los perros. Se coló en esa puerta y entró allá. Cuando entró, vio un lugar oscuro, muchas personas habitaban aquel lugar, había en ese lugar, pero era un lugar de promiscuidad, de beventina, de mujeres de vida alegre, mujeres prostitutas. Y cuando lo vieron entrar, imagínense, esas mujeres dijeron: carne fresca para nosotros, y nos llegó con quién vamos a hacer el día de hoy. Y se le acercaron y comenzaron a tocarlo, y él, ya tú sabes, un pastor. Esas mujeres tratan de seducirlo. Entonces él le explica lo que le pasó. Le dice que él se dirigía a una iglesia donde le correspondía predicar, y que por eso fue que le cayeron atrás esos perros, y él tuvo que, para salvarse,
de que los mordieran, él tuvo que entrar ahí, pero que no, él no fue a buscar nada ese lugar, sino que esas fueron las causas que lo obligaron a entrar hacia allá. Las mujeres penosamente lo escucharon y se dieron cuenta que este hombre no era de nada, y entonces lo dejaron. Él salió del lugar después que miró hacia todos lados y con la asistencia de algunos, y ya los perros no estaban ahí, entonces salió y siguió. Lo que sucedió posteriormente fue algo que le dio una gran lección a el pastor, y por eso él narra esa historia. Pues sucede que una de las mujeres prostitutas que trataron de brincarle encima a él, la noche siguiente, porque era una campaña que había, esa señora fue a la iglesia porque él le había dicho en qué lugar estaba y dónde le estaba predicando. Una de esas mujeres fue a la iglesia y fue borracha, totalmente borracha, y él la vio, la alcanzó a ver allá en el fondo de la iglesia. Ella estaba borracha y se durmió. Al día siguiente de la campaña volvió la señora en su misma condición. Y al tercer día, que también ella fue, borracha siempre, el pastor decidió acercársele. Y ella ahí abrió su corazón y le dijo lo que estaba pasando con ella. Le dijo que ella tenía un esposo, tenía hijos, y que era un esposo muy bueno, muy trabajador. Él se levantaba temprano y le preparaba la comida a sus hijos. Y ella lo único que hacía era beber, emborracharse todo el tiempo, mientras el esposo trabajaba y se ocupaba de sus hijos. Un día él se cansó de ver a esta mujer en ese estado y decidió echarla de la casa. Le dijo que no volviera jamás a su casa porque ella lo que estaba haciendo de su familia, una familia infeliz, que ella no merecía tenerlo a él como esposo ni a su hijo como hijo de ella. Y la botó. Ella tuvo que irse de la casa y entonces se refugió en ese prostíbulo. Ya él no quería saber para nada de ella, no quería que ella se acercara jamás. Entonces ella quiso que el pastor la ayudara a recuperar a su familia. El pastor lloró porque se conmovió al ver el drama por el que estaba pasando ella y también su familia. El fin de la historia es que él se convence y va donde ese señor, la visita, y lo ve que es un hombre bueno, un hombre trabajador, y habla con él y le explica de la señora, pero él lo rechaza completamente y le dice, no, váyase de aquí, yo no quiero saber de esa mujer, a mí no me hable de esa mujer ha sido una maldición para esta familia, nos ha causado mucho daño por estar con su forma de vida, su borrachera, así que no me hable de esa mujer. El hombre entendió, y el pastor, y finalmente tuvo que irse, pero cuando él vuelve y se acerca a ella, la ve que ella tiene su corazón totalmente arrepentido. Ella decidió convertirse y le dijo, vaya, por favor, yo necesito recuperar a mi familia, yo amo a mi esposo y yo amo a mi hijo, yo quiero estar con ellos, por favor, dígaselo. Entonces el pastor volvió y se conmovió y decidió volver donde aquel hombre que lo había rechazado y había rechazado la posibilidad de reencontrarse con esta mujer. Entonces cuando él vuelve, el pastor ya va y le dice que ella es una mujer que ha cambiado, que su vida ha sido transformada, que ella había aceptado a Jesucristo. Bueno, y le dijo tantas cosas que el hombre decidió darle la oportunidad. El fin de esta historia es que hubo un reencuentro entre ellos dos, coordinado por el pastor,
Y cuando se reencontraron, la mujer lo que hizo fue que se le tiró de rodillas a los pies del hombre, lo abrazó en las piernas y le dijo: mira, yo no quiero ser tu esposa, yo lo que quiero es ser su sirvienta, pero necesito estar con ustedes, necesito estar cerca de mi familia, de mi hijo, de ti. Yo reconozco que lo hice mal y estoy muy arrepentida. Y lloró el hombre al verla así también, lloró y le dijo, al verla así realmente transformada, arrepentida, el hombre decidió darle la oportunidad. Y cuenta el pastor que esa gente se unieron y los dos comenzaron a ir a la iglesia, el hijo también. Y hoy, a la hora, al momento de hacer la historia, la narración, el pastor dice que ya eran miembros activos de la iglesia. De manera que realmente la promesa de Dios se cumplió en estas vicisitudes, en estas situaciones adversas por las que estaba pasando aquella familia, pero Dios la cambió para bien. El pastor tuvo que ser movido por medio de de perros que le cayeron atrás para morderlo, y él tuvo que refugiarse allí, y la idea era encontrarse con esa mujer necesitada de alguien que le ayudara a resolver un gran problema de la vida de ella, y así pasó. De manera que Dios se vale por caminos misteriosos para hacer cosas en la vida del ser humano, en la vida de aquellos que Él ama. La vida de esa familia cambió de manera radical, pero el pastor también aprendió una gran lección. El pastor entendió que el ser perseguido por aquellos perros fue un medio que Dios usó para acercarlo a esa mujer que necesitaba de su ayuda. Así opera Dios en los caminos del hombre. Muchas veces consideramos que estas son casualidades, muchas veces consideramos que son circunstancias que suceden, que pasan, pero la Biblia dice que ni una hoja de un árbol se mueve si no es por la voluntad de Dios. Hay voluntad expresa de Dios y hay voluntad permisiva, o sea, que Dios permite que sucedan. Porque cuando suceden hechos lamentables, trágicos, tragedias como la que estamos viviendo y que vemos que están sufriendo los hermanos, amigos del país de Venezuela, nosotros no nos entendemos en este momento. Realmente no los entendemos, y es la pregunta que a través de los siglos el hombre se ha hecho. ¿Por qué, si Dios es tan amoroso? ¿Por qué, si Dios ama de tal manera al mundo, permite tanto sufrimiento? Entonces esa es la pregunta que casi siempre nos hacemos los seres humanos cuando estamos dominados por esta debilidad y por estas pasiones propias de nuestra naturaleza. Pero Dios sabe el por qué permite las cosas. Él es el que tiene el conocimiento cabal de todo, de tanto lo que nos ha pasado, lo que nos ha pasado y lo que vivimos el presente y lo que vendrá en el futuro. Así que lo único que nos corresponde a nosotros es creer, estar firme en la creencia de que todas las cosas que suceden, de alguna manera Dios la transforma en bienestar. Hay una anécdota también que la narra otro pastor de Corea del Sur, en donde cuando gana la revolución, los rebeldes que tomaron el control, el poder, entendían que todos los pastores y todos los religiosos, los que profesaban la religión cristiana, eran personas que eran obstáculos para el fortalecimiento de la revolución. Consideraban que eran adormecedores, que los cristianos eran opio de los pueblos, y por lo tanto la revolución no lo podía permitir, y comenzaron a juzgar. Formaron tribunales de los rebeldes
en donde ponían a los cristianos, pastores principalmente, con su familia, a que se retrataran y que dijeran que todo lo que ellos estuvieron predicando por años eran falacias, eran mentiras, y que eso lo tenían que hacer en presencia de todo el pueblo, de todo ese pueblo que apoyó la revolución. Pero hubo un pastor que lo tenían listo porque lo iban a enterrar vivo, hicieron una fosa y le dieron la oportunidad de que se retratara. Estaba él acompañado de su esposa y de su familia. Simplemente él tenía que negar a Jesús, decir que eso de Jesús era un invento, que era mentira, y él salvaría su vida. Le pusieron a decidir, o de lo contrario, iban a ser enterrados vivos en esa fosa que cavaron junto con sus hijos y su esposa. El pastor, cuando vio aquella realidad y los niños que comenzaron a gritar, papá, papá, piensa en nosotros, el pastor se vio conmovido de tal manera que hizo el intento de negar a Jesús para salvar a su familia. No pudo resistir el ver a sus hijitos pequeños llorando, atemorizado por lo que le iba a suceder. ¿Y qué pasó? Cuenta el pastor que narra esta historia, no el protagonista, sino el que narra la historia, que cuando ya el pastor iba a claudicar, iba a comenzar a negar, la esposa, que era una mujer de fe también, lo detiene y le dice, no, dile que no, no vamos a negar a nuestro Dios, porque esta noche vamos a estar cenando con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ella misma comenzó a entonar un cántico, ese cántico que dice, en presencia estar de Cristo, ver su rostro que será, cuando allá en plena gloria mi alma le contemplará. Lo tiraron al hoyo y mientras ellos seguían cantando, los niños comenzaron a cantar también. Y allí, metido en aquel hoyo, en aquella fosa cavada para enterrarlo vivo, comenzaron ellos a tirar paladas de tierra sobre los cuerpos de aquellas personas que seguían cantando y cantando. En presencia estar de Cristo, ver su rostro que será, cuando allá en plena gloria mi alma le contemplará. Y así fueron enterrados vivos esta familia, fueron enterrados mientras cantaban. Y la gente se preguntaba, todo lo que estaban ahí alrededor, todos esos rebeldes, revolucionarios, no pudieron entender cómo un grupo de personas que tuvieron la oportunidad de salvarse tan solo con decir que no iban a continuar predicando ese evangelio, prefirieron que lo enterraran vivo antes que negar su fe. Y esos rebeldes que estaban ahí, su corazón fue impactado por la firmeza de la fe y la creencia de esta familia. Y cuenta el pastor que narra la historia, que muchos de ellos, por el testimonio y la lealtad y la firmeza de esta familia, comenzaron a creer que verdaderamente hay un Dios y se convirtieron. Y él mismo decía que muchas de esas personas pertenecían a su iglesia. De manera que a esta familia, aunque no fueron libradas del castigo, del mal, aunque Satanás lo sometió, porque esas son acciones de Satanás, esa familia, por causa del sacrificio de esa familia, muchos de esos que estaban ahí decidieron creer. Así que todas las cosas que suceden en la vida de los creyentes tienen propósitos y obran para bien. Dios les bendiga y Dios les guarde.